Muy buenas tardes, chiquillos, esperando que Dios les bendiga. Vamos a continuar con esto de los productos notables. Nos quedan ver el cubo de binomio, la diferencia de cubos y la suma de cubos. Vamos a tratar de ser lo más breve posible en virtud del tiempo y de la difícil situación. Bien, pensemos en lo siguiente. Tenemos A más B, un binomio porque tiene dos términos, al cubo. Por propiedades de potencia, esto es igual a ¿qué? A A más B multiplicado por A más B al cuadrado, ¿no? Se mantiene la base y los exponentes se suman. Voy a tomar, o sea, voy a bajar o a dejar ahí mismo ese A más B, este factor, porque yo esto sé lo que es, ¿cierto? Esto es un cuadrado de binomio. Y la forma de desarrollar esto es el cuadrado del primero, como es un más el producto del primero por el segundo multiplicado por 2, más el segundo término al cuadrado. Bien, ahora tengo una multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces aquí voy a distribuir, ¿no? El A va a multiplicar a ese término, luego a ese y a este. El B va a ser lo mismo. Bien, entonces digo, para acá, digo A por A, esto es A cubo, más por más, 2 por 1, 2, A por A cuadrado, entonces me queda 2AB, más A, más, A por B cuadrado, me queda AB cuadrado. Bien, ahora voy a partir con el B, más por más, B por A, B a cuadrado, más por más, esto es más, B por 2AB, esto es 2AB al cuadrado. Bien, más por más, esto es más, B por B cuadrado, esto es B al cubo. Bien, aquí tengo términos en común, A cuadrado B, B cuadrado A, que en realidad es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa. Y acá tengo AB cuadrado y tengo AB cuadrado. Bien, por lo tanto, si reduzco los términos semejantes, me va a quedar A cubo más 3 veces A cuadrado B más 3 veces AB al cuadrado más B al cubo. Perfecto. Entonces, ¿qué dije yo? ¿O qué voy a decir? Esta expresión la obtuve de desarrollar esto. A más B al cubo. Bien. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Perfecto. Si yo tengo una expresión como esta, lo voy a factorizar de esta forma. Y si me piden desarrollar esta situación, me va a resultar la siguiente expresión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2x más 3 al cubo, ¿qué me está diciendo esta expresión? Que el primer término debe estar elevado al cubo. 2x elevado al cubo. Bien. Cuando aquí es más, todo es más. Después le voy a dar el truquillo cuando es con el signo menos. Bien. Entonces, más. ¿Qué voy a hacer? Me doy cuenta que acá hay un 3 y un 3. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar un 3 ahí. Voy a colocar el más. Voy a colocar un 3 más. Voy a colocar el segundo término. Lo voy a colocar al cubo. Bien. Esto es 3 al cubo. Fíjense lo que hice. Tomé el primero y lo coloqué al cubo. Y el último y lo coloqué el último acá al cubo. Siguiendo esta estructura, ¿bien? Si ustedes se dan cuenta aquí, voy de A cuadrado, después A2, después A1. Y acá comienzo de B1, B cuadrado, hasta B cúbico. ¿Bien? Entonces hago lo mismo. El primer término lo coloco al cubo. Luego coloco 3 y coloco el primer término, pero ahora elevado a 2. ¿Bien? Luego coloco este primer término, pero ahora elevado a 1. Ahí nomás. Coloco el primer término, aquí donde en el primer 3, coloco el segundo término, perdón, elevado a 1. 3. Luego en el segundo 3, coloco este segundo término elevado a 2, porque aquí el B está elevado a 2. Sigo esta estructura. Y ahí tengo el desarrollo de este cubo de binomio, ¿cierto? Me va a quedar, esto es 8x cubo
más, aquí tengo, bien, eso lo pueden hacer ustedes en su casa, pues igual es más algebrí. Bueno, no voy a hacer igual. 3 por 3, 9, por 4, 9 por 4, 36. X cuadrado, más 3 por 3, 9. 9 por 2 es 18. Y 18 por 3, 8 por 3, 24, 2, 3 por 1, 54. X, ¿bien? Más 3 por 3, eso es 9. ¿Bien? Y esto es 2x más 3. Por lo tanto, esta es la forma de cómo se desarrolla un cubo de binomio. El primero al cubo, luego coloco 3, el primero al cuadrado y el segundo elevado a 1, más 3 nuevamente por el primero elevado a 1 y el segundo elevado al cuadrado, más el último elevado al cubo. Y cuando hay un menos, bien, cuando es a menos b al cubo, los signos se intercalan, el primero, empezando por el primero positivo, después negativo, positivo, finalmente aquí nos queda negativo. ¿Bien? Tan simple como eso. Ahora, pensemos en la siguiente situación. Vamos a tener esta situación. Cámara a menos b, y eso yo lo voy a multiplicar con un a cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Bien? ¿Cierto? Tengo que distribuir, generar la multiplicación, ¿no? Entonces digo a por a2, eso me queda a cubo. ¿Bien? A por ab, bueno, más por más, me queda a cuadrado b, más por más, eso es más, me queda a por b cuadrado, a b cuadrado. ¿Bien? Menos por más, menos, b por a cuadrado, me queda b a cuadrado. Menos por más, menos, me queda b por ab, eso es ab cuadrado. Menos por más, menos, y me queda b al cubo. ¿Bien? Voy a ver si hay términos semejantes. Aquí tengo a cuadrado b, a cuadrado b. ¿Por qué b cuadrado a es lo mismo? Recuerden que es conmutativo. Entonces, mire, uno positivo y uno negativo, entonces se eliminan. Chao. Y aquí también, chao y chao. AB cuadrado menos AB cuadrado. Entonces, el resultado final me va a quedar A al cubo menos B al cubo. Yo puedo decir entonces, fehacientemente, puedo decir que A al cubo menos B al cubo efectivamente es A menos B multiplicado por A cuadrado más AB más B al cuadrado. Y esta es la factorización de lo que se llama diferencia de cubos. Cuando yo tengo una expresión al cubo menos otra expresión al cubo, el desarrollo de esto es de esta manera. Es el primer término menos el segundo término. Factor. Y eso lo voy a multiplicar por el cuadrado del primer término más, si acá es menos, entonces acá es más el producto del primero con el segundo, A por B, aquí, A por B, a B, más el cuadrado del segundo término. Aquí está la forma, ¿bien? Y si yo tengo esta expresión, también lo puedo llevar a esta manera, ¿bien? Por lo tanto, aquí está la factorización de una diferencia de cubos. En el próximo video vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar un poco mayor esta situación. ¿Bien? O si quieren, bueno, voy a dar un ejemplo de inmediato, rápido. Voy a tener, por ejemplo, 8. Acá estamos, acá hay una vez. 8 y 6 menos z al cubo. ¿Bien? Yo tengo esta expresión. Lo voy a factorizar mediante la factorización de diferencia de cubos, ¿cierto? Porque esto efectivamente es una diferencia de cubos. Esto que está aquí no es nada más ni nada menos que 2i elevado al cubo menos z elevado al cubo. ¿Bien? ¿Qué me dice la factorización? Tengo que generar un factor primero. Y acá tomo este voy a suponer que es mi a y este es mi b. Entonces, a menos b. Entonces tengo 2i menos z. Luego aquí voy a tener el cuadrado del primer término, es decir, 2i al cuadrado. Como es menos, aquí voy a tener un más, eso me dice la forma general. El primero por el segundo, es decir, 2i por z. Más el cuadrado del segundo término, z cuadrado. ¿Cuántos minutos va en cámara?
Ah, bien, perfecto. Más z al cuadrado. Bien. Entonces esto me va a quedar 2i menos z factor de 4i al cuadrado más 2iz más z al cuadrado. Bien. Y esto lo hice solo siguiendo esta estructura. Esto es un cubo de binomio. O sea, una diferencia de cubos, perdón. Diferencia de cubos. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Qué sucede si tenemos a más b multiplicado, por ejemplo, por a cuadrado menos ab más b al cuadrado? Bien. Esto por algebrilla, ¿cierto? Me dice que tengo que distribuir a multiplicado con a cuadrado multiplicado por ab y multiplicado por b cuadrado. Lo mismo debo hacer con b. Me multiplica a cuadrado, a b y multiplica a b cuadrado. Entonces comienzo. A por a cuadrado, eso es a cubo. Más por menos, eso es menos. A por ab, eso es a cuadrado b. Más por más a por b cuadrado, eso es ab al cuadrado. Bien. Ahora tomo el segundo término, más b, más a multiplicado por más a cuadrado, eso es más ba al cuadrado. Más por menos, eso es menos. Y digo b por ab, eso es ab cuadrado. Bien. Más por más, eso es más. Y digo b por b al cuadrado, eso es b al cubo. Voy a ver si hay términos semejantes. Aquí tengo, mire, a cuadrado b y acá tengo b cuadrado a. Uno es negativo y uno es positivo. Entonces, chao. Pum. Y acá tengo, miren, ab cuadrado menos ab cuadrado. Chao y chao. Bien, entonces el resultado final me va a quedar a al cubo más b al cubo. ¿Qué diferencia tengo con la anterior? Que anteriormente me quedó a al cubo menos 3 al cubo, ahora me quedó positivo. Por lo tanto, esta es la factorización. Cuando yo tengo a al cubo más b al cubo, es lo mismo que decir a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b al cuadrado. ¿Cómo lo pienso? Para desarrollar esto lo mismo. Si tengo esta factorización, yo la puedo reducir a esta expresión. Y si tengo esta expresión, yo la puedo transformar en esta factorización. Bien, esta multiplicación. ¿Cómo lo hago? Bien, tengo a cuadrado más b al cuadrado. Tomo el a y tomo el b, paréntesis. Bien. Cuando aquí es más, aquí el primer paréntesis es más. Dense cuenta que aquí la diferencia de cubos, cuando aquí es menos, el primer paréntesis es negativo. En cambio aquí es positivo. Bien. Y después digo, el mismo razonamiento, digo, el cuadrado del primero, pero ahora como aquí es más, voy a ocupar el menos aquí. Menos el primero por el segundo, a por b, aquí está, más el cuadrado del segundo término. Los cuadrados siempre van a ser positivos. Bien. Entonces, aquí tenemos la factorización de una suma de cubos. Bien. Hay que destacar también que haciendo el contraste con la diferencia de cubos, acá tengo A3 más B3 y acá tengo A3 menos B3. Cuando acá tengo más, en este paréntesis, el primer paréntesis, el pequeño, tengo A más B. Y en el otro paréntesis tengo A cuadrado menos AB más B cuadrado. Y cuando tengo A cubo menos B3, aquí el primer paréntesis es menos. Y en el segundo paréntesis todos son más. Y tengo lo mismo, A cuadrado, AB más B al cuadrado. ¿Bien? Esa es la forma de factorización por medio de suma de cubos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplillo. Tenemos x3 más 8. Bien. Esto que está aquí es lo mismo que decir x elevado a 3 más 2 elevado a 3. Bien. Entonces acá tengo mi a y mi b. ¿Cómo lo voy a factorizar? Perfecto. Tengo un paréntesis pequeño y digo aquí tengo que tener el a y el b. ¿Qué están haciendo acá? Se están sumando. Por lo tanto, como se están sumando, aquí cámara, el primer paréntesis va a ser positivo. Entonces acá coloco a más b. Pero perdón. Como aquí el a es x y el b es 2. Bien, x más 2. Bien.
Luego el segundo factor ya es más fácil, porque cuando yo sé que estoy en suma, sé que voy a tener un más, aquí un menos y aquí un más. Bien, porque estoy en suma de cubos. Entonces aquí digo, el cuadrado del primero, x2, menos el producto del primero con el segundo, 2 por x, 2x, más el cuadrado del segundo, 4. Bien, y ahí está la factorización de esta expresión. Otra más, por ejemplo, hagamos esta que está acá. A ver, vamos a tener 5 por 5, 25. 3 por 3, 9, ya, vamos a ver, 27 x cubo, bien, más 8 y al cubo, bien. Esto que está acá es lo mismo que escribir 3x elevado a 3 más 2y eso elevado a 3. Entonces acá tengo mi a y acá tengo mi b. ¿Cómo lo factorizo? De la siguiente manera. A, como es una suma, a más b, ¿cierto? Entonces digo 3x más 2y. En el otro paréntesis digo, el primer término al cuadrado, 3x al cuadrado. Como aquí tengo un más, aquí voy a tener un menos. Recuerden que cuando aquí tengo un menos, son todos positivos. No, y eso es la diferencia de cubos. Entonces coloco menos y multiplico el primero por el segundo. 3 por 2, 6xy. Más el cuadrado del segundo término, 2y al cuadrado. ¿Bien? Entonces tengo 3x más 2y. De acá tengo 9x cuadrado menos 6xy más 4y al cuadrado. Y eso es simplemente el factorizar expresiones mediante los productos notables. Dicho sea eso, que Dios te bendiga. Espero no tengan dudas, consultas ni traumas. Si las tienen, háganlas nomás. Y espero que entendamos bien cómo factorizar expresiones algebraicas. Nos vemos. Chau, Lim.